Estaba ahí, disfrazado de cliente común, cuando observó al gerente humillando a la muchacha en la caja. Lo que pasó después transformó la vida de todos. Jorge Silva se acomodó la gorra gris y se miró en el espejo del auto. A los 65 años, el propietario de la cadena de supermercados más grande de la región había aprendido algo importante. Para conocer realmente cómo funciona una empresa, necesitas observar a través de los ojos de quien no sabe quién eres. No olviden suscribirse al canal, dejar su like y comentar desde dónde nos están escuchando esta historia. Por eso se encontraba allí, vestido como cualquier jubilado, listo para una de sus inspecciones sorpresa. El supermercado del centro era una de las sucursales que más quejas había recibido en los últimos meses. Comentarios sobre mal servicio, empleados desanimados, ambiente tenso. Jorge quería comprender qué sucedía, pero sabía que si llegaba como dueño, todos fingirían que todo marchaba perfectamente. Tomó una canasta pequeña en la entrada y comenzó a recorrer los pasillos. De inmediato, notó que algunos trabajadores parecían nerviosos, apresurados, como si tuvieran miedo de algo. Una señora en la sección de frutas se quejaba en voz baja con su esposo sobre cómo había sido mal atendida la semana pasada. Jorge fingió elegir algunos productos mientras observaba. En la panadería, la empleada atendía a los clientes con una sonrisa forzada, el tipo de sonrisa que no llegaba a los ojos. En la carnicería, el joven parecía demasiado nervioso, como si estuviera siendo vigilado constantemente. Algo definitivamente andaba mal ahí. Fue cuando llegó a las cajas que Jorge presenció la escena que lo cambiaría todo. Una joven, no debía tener más de 25 años, estaba en la caja número 3. Cabello castaño, recogido en una cola simple, uniforme impecable, postura erguida, a pesar de la expresión cansada en su rostro. Su gafete decía Eduarda. Atendía a una familia con 2 niños pequeños, pasando los productos con cuidado, conversando suavemente con los pequeños, que parecían emocionados con algunos dulces que habían elegido. Jorge notó cómo era gentil, paciente, incluso cuando uno de los niños tiró un paquete de galletas que se esparció por el suelo. «No hay problema», le dijo Eduarda a la madre, que estaba roja de vergüenza. «Voy a traer otro paquete para ustedes. Los accidentes ocurren». Fue en ese momento que apareció el hombre de traje negro. Jorge lo reconoció por los informes. Williams Ferreira, gerente de la sucursal desde hace 2 años. Un hombre de 42 años, siempre bien vestido, que en papel parecía competente. Pero la forma en que se acercó a la caja de Eduarda hizo que Jorge se pusiera inmediatamente alerta. «Eduarda», la voz de Williams cortó el aire como un látigo. No era un llamado normal, era un grito de reprensión que hizo que varias personas voltearan a mirar. La muchacha se sobresaltó, casi tirando el escáner que tenía en la mano. «Sí, señor Williams». «¿Qué está pasando aquí? ¿Vas a estar perdiendo tiempo conversando con niños mientras hay fila esperando?» Williams hablaba fuerte, deliberadamente fuerte, como si quisiera que todos escucharan. Jorge miró alrededor. Había 2 personas esperando en la caja de Eduarda. Nada grave. Otras cajas tenían filas más largas y nadie se quejaba. La familia con los niños se sintió incómoda. Los propios pequeños dejaron de sonreír. «Disculpe, señor, yo solo estaba...» Eduarda intentó explicar, pero Williams la interrumpió con un gesto brusco de la mano. «No quiero disculpas, quiero eficiencia. Estás aquí para pasar productos, no para hacer amistad con el cliente». «¿Y esta basura en el piso?», señaló las galletas que el niño había tirado. «¿Quién va a limpiar?». «Voy a limpiar en cuanto termine de atender». Eduarda comenzó, pero nuevamente fue interrumpida. «Vas a limpiar ahora. Deja a ese cliente esperando y ve a limpiar esa suciedad.
y la próxima vez piensa 2 veces antes de andar conversando por gusto. Jorge sintió que la sangre le hervía. La familia estaba claramente incómoda, los niños asustados, otros clientes en la fila mirando con malestar. Eduarda bajó la cabeza, murmuró «con permiso» a la familia y salió de la caja para limpiar el piso. Williams se quedó parado ahí, con los brazos cruzados, observándola limpiar con una expresión de satisfacción en el rostro, como si estuviera disfrutando humillar a la empleada frente a todos. «Listo, puedes volver al trabajo», le dijo cuando Eduarda terminó, como si estuviera haciéndole un favor. Jorge vio la mano de Eduarda temblar ligeramente cuando regresó a la caja. La familia terminó las compras en silencio, claramente incómoda con lo que había presenciado. Cuando se fueron, la madre susurró «Gracias» a Eduarda, quien apenas asintió sin levantar los ojos. Jorge se acercó a su caja. Tenía solo algunos artículos en la canasta, pero quería ver cómo estaba después de esa humillación pública. «Buenas tardes», le dijo suavemente. Eduarda levantó los ojos y Jorge vio que luchaba por no llorar. «Buenas tardes, señor. ¿Todo bien?» «Debería ser yo quien te preguntara eso». Jorge respondió bajito, de modo que solo ella pudiera escuchar. Por un segundo, Eduarda pareció sorprendida por la gentileza inesperada. «Estoy bien, gracias. ¿Va a ser solo esto?» Jorge había puesto algunos productos al azar en la canasta. Leche, pan, algunas frutas. Eduarda comenzó a pasar todo con cuidado y él notó cómo sus manos aún temblaban un poco. «¿Puedo decir algo?», Jorge preguntó mientras ella pasaba el último artículo. Eduarda vaciló, mirando nerviosamente hacia donde Williams conversaba con otros empleados. «Claro, señor. No merecía ser tratada de esa forma. Fuiste amable con esa familia. Hiciste exactamente lo que debías hacer. Un buen empleado cuida a los clientes». Los ojos de Eduarda se llenaron de lágrimas que intentó contener. «Gracias, señor. Es que a veces es difícil saber qué hacer bien. Hiciste bien. No dejes que nadie te convenza de lo contrario». Jorge pagó las compras y se iba cuando escuchó la voz de Williams otra vez. Esta vez llamando a otro empleado. El tono era el mismo, autoritario, irrespetuoso, calculado para intimidar. Jorge volteó discretamente y vio al gerente regañando a un joven de la sección de frutas y verduras por algo aparentemente insignificante. Ahí estaba el problema. No era solo mala gestión o falta de capacitación, era abuso sistemático. Williams estaba creando un ambiente de miedo donde los empleados no podían trabajar bien porque siempre andaban pisando huevos, esperando la próxima humillación. Jorge salió del mercado con más rabia de la que había sentido en años. Había construido esa empresa desde cero, siempre basándose en el respeto hacia empleados y clientes. Ver a alguien destruyendo todo lo que había luchado por construir era inaceptable. En el auto, llamó a su asistente. «Marina, necesito toda la información sobre el gerente de la sucursal central. Historial de contratación, evaluaciones de desempeño, quejas, todo». «¿Algún problema específico, señor Jorge?» Jorge miró hacia el mercado por el retrovisor, pensando en Eduarda tratando de contener las lágrimas y en los otros empleados que parecían aterrorizados. «Vamos a descubrirlo. Y Marina, quiero también el historial de la empleada Eduarda. No sé el apellido. Trabaja en caja. Va a tomar un poco conseguir los datos sin el apellido completo. Entonces apúrate. Y por ahora, no comentes con nadie sobre esta investigación. Quiero entender mejor qué está pasando antes de tomar cualquier decisión». Jorge colgó el teléfono y se quedó ahí sentado unos minutos, observando el movimiento del mercado. Clientes entrando y saliendo, empleados trabajando, todo pareciendo normal por fuera, pero él sabía que por dentro había algo podrido sucediendo.
Pensó en Eduarda, tan joven, tratando de hacer bien el trabajo y siendo humillada por eso. Pensó en cuántos otros empleados estaban pasando por lo mismo. Pensó en cuántos clientes ya habían presenciado escenas como esa y se habían ido con una mala impresión de la empresa. Williams Ferreira no tenía idea de quién había acabado de presenciar su pequeño show de poder. No sabía que había acabado de humillar a una empleada frente al propio dueño de la empresa y definitivamente no imaginaba que sus acciones iban a tener consecuencias mucho mayores de lo que podría imaginar. Jorge encendió el auto, pero no se fue inmediatamente. Se quedó ahí unos minutos más, planeando. No iba a actuar por impulso. Iba a investigar, reunir evidencias, entender exactamente qué estaba pasando y entonces tomaría las medidas necesarias. Porque una cosa sabía con absoluta certeza: lo que había visto ahí dentro no podía seguir sucediendo. No en su empresa, no con empleados que estaban tratando de hacer bien el trabajo, no con personas como Eduarda, que merecían respeto y dignidad. El show de Williams Ferreira estaba llegando a su fin. Él solo no lo sabía todavía. Jorge finalmente salió del estacionamiento, pero antes de irse, echó una mirada más al mercado. Mañana regresaría y esta vez prestaría atención a cada detalle, a cada interacción, a cada señal de que los empleados estaban siendo maltratados. Porque si había algo que Jorge Silva no toleraba, era ver personas siendo humilladas injustamente, y Williams Ferreira lo iba a descubrir de la peor manera posible. A la mañana siguiente, Jorge despertó más temprano de lo normal. No podía quitarse de la cabeza la escena que había presenciado en el mercado. La imagen de Eduarda tratando de contener las lágrimas mientras limpiaba el piso frente a todos estaba grabada en su memoria como una herida abierta. A las 7 de la mañana, Marina ya había enviado los informes por correo electrónico. Jorge leyó todo con atención creciente. Williams Ferreira había sido contratado 2 años atrás con excelentes referencias de la empresa anterior. En papel parecía competente: formación en administración, experiencia en gestión de retail, números de ventas satisfactorios. Pero había algo interesante en los datos. En los últimos 6 meses, la rotación de empleados en la sucursal central se había disparado. 3 personas habían pedido renuncia sin aviso previo. Otras 2 habían sido despedidas por cuestiones disciplinarias, y el número de quejas de clientes sobre atención se había triplicado. Jorge también encontró lo que buscaba sobre Eduarda. Eduarda Santos, 25 años, trabajaba en la empresa desde hacía casi 3 años. Comenzó como empacadora, fue promovida a operadora de caja después de 6 meses. Puntuación máxima en todas las evaluaciones de desempeño. Ninguna queja formal en el historial, varios elogios de clientes registrados en el sistema. Era exactamente el tipo de empleada que Jorge quería en la empresa. Dedicada, competente, querida por los clientes, y estaba siendo destruida por un gerente abusivo. Jorge decidió volver al mercado, pero esta vez con un plan. Iba a pasar todo el día ahí, observando, conversando con empleados, entendiendo exactamente cómo funcionaban las cosas cuando nadie sabía quién era. Llegó al mercado alrededor de las 9 de la mañana, en el horario de mayor movimiento. Tomó un carrito grande y comenzó a hacer compras de verdad, algo que no hacía desde hacía años. Quería tener motivos legítimos para circular por todos los sectores, para conversar con diferentes empleados. En la sección de embutidos, conversó con Marcos, un hombre de unos 30 años que parecía demasiado nervioso para alguien que solo estaba cortando queso. «¿Buen movimiento hoy?», Jorge comentó casualmente. «Sí, señor, siempre se pone así por la mañana». Marcos hablaba mirando por encima del hombro, como esperando que alguien apareciera en cualquier momento.
¿Trabajan bajo presión aquí? Pareces algo tenso. Marcos vaciló, claramente pensando si debería decir algo. No, señor. Es que tenemos que mantener el ritmo, ¿no? Al gerente no le gusta cuando las cosas se vuelven lentas. Jorge percibió que Marcos estaba siendo cuidadoso con las palabras, pero el mensaje estaba claro. Había un clima de miedo flotando sobre los empleados. En la sección de frutas y verduras presenció otra escena reveladora. Una señora se quejó de que algunas naranjas estaban muy maduras. El empleado, el mismo joven que Jorge había visto siendo regañado el día anterior, comenzó a explicar que podía cambiarlas por otras cuando Williams apareció. ¿Cuál es el problema aquí?, Williams preguntó. Jorge notó cómo el empleado inmediatamente se puso rígido. La clienta se está quejando de las naranjas, señor Williams. Estaba ofreciendo cambiarlas. ¿Cambiar? No puedes simplemente aceptar cualquier queja de cliente. Estas naranjas están perfectas para consumo. Williams tomó una naranja de la bandeja y se la mostró a la señora. ¿La señora ve algún problema real aquí? La clienta se sintió incómoda, claramente molesta por el tono confrontativo del gerente. Bueno, prefiero las menos maduras. Entonces, la señora debería haber elegido mejor. Pero como somos una empresa que se preocupa por el buen servicio, voy a autorizar el cambio esta vez. Williams habló como si estuviera haciendo un favor enorme. Cuando la clienta se alejó, Jorge vio a Williams voltearse hacia el empleado. La próxima vez piensas antes de andar ofreciendo cambio por cualquier queja tonta. No somos casa de beneficencia. Jorge se indignó. Esa era exactamente la postura contraria a lo que siempre había predicado en la empresa. Los clientes tenían que ser tratados con respeto y los empleados tenían que tener autonomía para resolver problemas simples. Alrededor de las 11, Jorge estaba en la fila de la caja de Eduarda nuevamente. Quería observar cómo trabajaba cuando no estaba siendo humillada, y lo que vio lo impresionó aún más. Eduarda era extraordinaria en lo que hacía, eficiente, gentil, atenta a los detalles. Saludaba a cada cliente genuinamente, ayudaba a los ancianos a cargar bolsas pesadas, tenía paciencia con niños inquietos. Era exactamente el tipo de atención que hacía que los clientes regresaran. Pero Jorge también notó que constantemente miraba por encima del hombro, verificando si Williams estaba cerca. Siempre que el gerente aparecía en su campo de visión, su postura cambiaba, se volvía más rígida, más apresurada, como si estuviera caminando en terreno minado. Cuando Jorge llegó al frente de la fila, Eduarda lo reconoció. «Buenos días, señor. ¿De vuelta por aquí?» «Buenos días, Eduarda. Ayer olvidé comprar algunas cosas importantes». Jorge había llenado el carrito a propósito. «¿Cómo está tu día?» «Está bien, gracias». Comenzó a pasar los productos, pero Jorge percibió que parecía cansada, como si no hubiera dormido bien. «¿Puedo hacer una pregunta personal?», Jorge preguntó en voz baja. Eduarda vaciló, pero asintió. «¿Te gusta trabajar aquí?». La pregunta la tomó desprevenida. Por un momento su máscara profesional se cayó, y Jorge vio vulnerabilidad real en sus ojos. «Es un trabajo», respondió diplomáticamente. «Necesito trabajar». «Eso no responde mi pregunta». Eduarda paró de pasar los productos por un segundo y miró directamente a Jorge. «¿Por qué quieres saber?» «Porque ayer vi cómo te trataron, y eso me molestó mucho». Los ojos de Eduarda se llenaron de lágrimas que intentó disimular bajando la cabeza. «A veces las cosas son difíciles, pero necesito este empleo». «¿Difíciles cómo?». Eduarda miró nerviosamente alrededor, verificando que nadie estuviera escuchando. «Señor, no puedo hablar de esto. Si alguien supiera que me estoy quejando, podrías perder el empleo». «Podría». La respuesta salió como un susurro cargado de miedo. Jorge sintió una rabia fría crecer dentro de él.
Esa muchacha estaba trabajando bajo amenaza constante, caminando en la cuerda floja todos los días, con miedo de decir cualquier cosa que pudiera ser interpretada como insubordinación. Eduarda, ¿puedo darte un consejo? Eres una empleada excepcional. Cualquier empresa estaría feliz de tenerte. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Terminó de pasar sus compras con los ojos llorosos. Gracias, señor. Es usted muy gentil. Jorge pagó y se iba cuando escuchó pasos apresurados detrás de él. Era Carla, una de las empleadas de limpieza que había visto trabajando por los pasillos. Disculpe, señor, le dijo bajito. Estaba hablando con Eduarda allí. Estaba. ¿Por qué? Carla miró nerviosamente alrededor. Es que parece una buena persona y vi cómo fue amable con ella ayer cuando pasó esa situación. ¿Qué situación? Cuando el gerente la humilló frente a todos. Vemos que estas cosas pasan todos los días, pero nadie puede decir nada. El corazón de Jorge se aceleró. ¿Todos los días? Todos los días, señor. Trabajo aquí desde hace 5 años. Nunca fue así. Cuando llegó Williams, todo cambió. Vivimos con miedo. Grita, humilla, amenaza con despedir por cualquier cosa. ¿Y nunca nadie se quejó? Carla soltó una risa amarga. ¿Con quién? Él es el gerente. Y cuando alguien se queja, al día siguiente está buscando otro trabajo. Jorge sintió que finalmente estaba entendiendo la extensión del problema. No era solo un caso aislado de un gerente estresado. Era abuso sistemático, intimidación organizada. Eduarda ya fue amenazada de despido varias veces. Se mete con ella porque es competente, porque a los clientes les gusta. Creo que tiene envidia o no sé, pero ella aguanta porque necesita mucho el dinero. ¿Por qué necesita tanto? Carla dudó como si estuviera decidiendo si debía contar o no. Mantiene a la madre enferma, vive sola con la madre en una casa rentada, paga medicinas, consultas médicas, todo. Si pierde este empleo... Jorge sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Eduarda no solo estaba aguantando los abusos por orgullo o terquedad, estaba atrapada en esa situación porque otras personas dependían de ella. Gracias por contarme esto, Jorge le dijo a Carla. Señor, por favor, no diga que yo le conté nada. Si Williams se entera... Quédate tranquila. Esto queda entre nosotros. Jorge salió del mercado con el corazón pesado y una determinación férrea. Ahora sabía exactamente qué estaba pasando. Williams Ferreira había creado un reino de terror, donde empleados competentes eran humillados y amenazados, donde personas como Eduarda eran mantenidas en situación de vulnerabilidad para ser más fácilmente controladas. En el auto, Jorge llamó a Marina nuevamente. Necesito que canceles todas mis citas de mañana. Voy a pasar el día en el mercado central otra vez. Algo específico que esté investigando. Jorge miró hacia el mercado por el retrovisor, pensando en Eduarda, tratando de mantener la compostura mientras atendía clientes, pensando en Carla con miedo de perder el empleo solo por haber dicho la verdad. Estoy investigando cómo un cáncer puede destruir una empresa saludable y mañana voy a empezar a cortarlo de raíz. Colgó el teléfono y se quedó ahí sentado unos minutos, planeando los próximos pasos. Williams Ferreira había creado esa situación pensando que nadie lo veía, que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Era hora de que descubriera lo equivocado que estaba. Jorge llegó al mercado a la mañana siguiente con un plan bien definido. Había pasado toda la noche pensando en cómo exponer a Williams de la forma más efectiva posible. No bastaba simplemente despedir al gerente. Quería que toda la situación quedara clara, que los empleados vieran que ese comportamiento no sería más tolerado. Esta vez, Jorge trajo un pequeño grabador discreto en el bolsillo de la camisa.
No era para usar contra los empleados, pero quería tener evidencias concretas del comportamiento de Williams, en caso de que necesitara tomar medidas legales más severas. Entró al mercado alrededor de las 10 de la mañana, horario que ya había identificado como uno de los más movidos. Tomó un carrito y comenzó a circular por los pasillos, pero esta vez con una misión específica: crear situaciones que forzaran a Williams a mostrar su verdadera cara. La primera oportunidad apareció en la sección de carnes. Jorge se acercó al mostrador donde trabajaba Roberto, un señor de unos 50 años que parecía constantemente nervioso. «Buenos días, ¿tienen filete fresco?» «Tengo, sí, señor». Llegó temprano. Roberto fue a buscar la carne, pero cuando regresó parecía dudoso. «¿Son 200 gramos suficientes?» «En realidad necesito 1 kilo. Es para una carne asada familiar». Roberto comenzó a separar la carne cuando Williams apareció, como Jorge esperaba. El gerente tenía el hábito de circular por los sectores durante los horarios de mayor movimiento, siempre buscando algo que criticar. «Roberto, ¿qué demora es esa?», Williams dijo acercándose al mostrador. «Estoy separando 1 kilo de filete para el señor aquí», Roberto explicó claramente nervioso. Williams miró a Jorge y forzó una sonrisa profesional. «Disculpe la demora, señor. A veces nuestros empleados se vuelven un poco lentos». Jorge decidió probar los límites. «En realidad, no está siendo lento, está siendo cuidadoso». «Prefiero así». La expresión de Williams cambió sutilmente. Era claro que no le gustaba ser contradicho, ni siquiera por un cliente. «Claro, señor, pero la eficiencia también es importante». Williams se volvió hacia Roberto. «Apúrate que hay otros clientes esperando». Jorge miró alrededor. No había nadie más esperando para ser atendido en la carnicería. Williams simplemente estaba siendo autoritario por hábito. «No hay prisa», Jorge le dijo a Roberto, quien estaba claramente dividido entre complacer al cliente y obedecer al gerente. «Prefiero que se haga bien». Williams se molestó visiblemente, pero no podía decir nada porque Jorge era un cliente. Roberto terminó de empacar la carne con las manos temblando de nerviosismo. La segunda parte del plan de Jorge involucró crear una situación más directa. Fue a la caja de Eduarda a propósito, en la hora del almuerzo, cuando el movimiento aumentaba y la presión sobre los empleados era mayor. Eduarda lo saludó con la misma sonrisa profesional de siempre, pero Jorge notó que parecía aún más tensa que en los días anteriores. «Movimiento fuerte hoy», Jorge comentó mientras ella pasaba sus productos. «Sí, siempre se pone así en la hora del almuerzo». Eduarda trabajaba rápidamente, pero Jorge percibió que estaba siendo extra cuidadosa, como si supiera que estaba siendo observada. Fue cuando Jorge implementó la parte más delicada de su plan. Había traído a propósito un producto con el código de barras dañado, algo que requeriría ayuda o procedimiento especial. «Este no está pasando», Eduarda dijo, tratando de escanear el producto varias veces. «Ah, el código está medio borrado». Jorge fingió sorpresa. «¿Puedes resolver esto?» «Claro, señor. Voy a pedir ayuda para verificar el precio». Eduarda levantó la mano para llamar a un supervisor, pero antes de que pudiera hacer algo, Williams apareció como un huracán. «¿Qué problema es este ahora?». Su voz cortó el aire, haciendo que varias personas en la fila miraran hacia la caja. «El código de barras está dañado, señor Williams. Solo estaba pidiendo ayuda para...». Eduarda intentó explicar. «¿Está dañado o no sabes usar bien el escáner?». Williams tomó el producto de su mano con un movimiento brusco. «¿Cuántas veces ya dije que tienen que revisar los productos antes de empezar a pasarlos?». Jorge observó la escena desarrollarse exactamente como había planeado. La fila estaba creciendo detrás de él.
Otros clientes comenzaban a impacientarse y Williams estaba haciendo exactamente lo que siempre hacía, culpando al empleado por algo que no era su culpa. «Señor, no es culpa de ella». Jorge intervino, fingiendo ser solo un cliente preocupado. «El código realmente está borrado. Sucede». Williams se volvió hacia Jorge con una expresión que mezclaba irritación y la necesidad de mantener la compostura frente a un cliente. «Gracias por la paciencia, señor. Vamos a resolver esto rápidamente». Pero en lugar de resolver, Williams continuó regañando a Eduarda. «Deberías haber verificado esto antes. Ahora estás atrasando la atención y molestando al cliente». «Yo no estoy molesto». Jorge dijo firmemente. «Estas cosas pasan. Ella está haciendo su trabajo correctamente». La expresión de Williams se endureció aún más. Era claro que no le gustaba ser contradicho, especialmente frente a empleados. Pero como Jorge era un cliente, no podía explotar completamente. «Eduarda va al almacén a verificar el precio de ese producto y la próxima vez pone más atención». Williams habló como si estuviera dando una lección a una niña mal educada. «Señor, ¿puedo resolver esto aquí mismo por el sistema?» Eduarda intentó sugerir una solución más rápida. «Dije que fueras al almacén. ¿Vas a cuestionar mis instrucciones ahora?» Jorge vio el momento que estaba esperando. Williams acababa de mostrar su verdadera cara frente a una fila llena de clientes. Autoritario, irrespetuoso, más preocupado por establecer dominancia que por resolver el problema. Eduarda bajó la cabeza y salió de la caja. Jorge vio la humillación en sus hombros, la forma como trataba de hacerse invisible, mientras caminaba entre los clientes que observaban toda la escena. «Disculpe la demora, señor», Williams le dijo a Jorge, forzando una sonrisa profesional. «A veces nuestros empleados necesitan orientación extra». «Orientación». Jorge no pudo esconder la indignación en la voz. Esa muchacha estaba haciendo exactamente lo que debía hacer. El problema no era con ella. Williams pareció genuinamente sorprendido por la reacción de Jorge. Claramente no estaba acostumbrado a ser cuestionado por clientes. «Señor, administro este equipo desde hace 2 años. Sé cómo manejar situaciones como esta». «¿Manejar cómo? ¿Humillando a una empleada competente frente a todos?» La sonrisa forzada de Williams comenzó a desaparecer. «Señor, no creo que haya humillado a nadie, solo di instrucciones claras». «Instrucciones innecesarias e irrespetuosas». Jorge estaba elevando la voz a propósito, queriendo que otros clientes escucharan. «Esa muchacha es claramente competente. Deberías estar elogiándola, no buscando defectos donde no existen». Otros clientes en la fila comenzaron a murmurar entre sí. Era obvio que muchos estaban de acuerdo con Jorge. Una señora detrás de él movió la cabeza aprobando. «Tiene razón», dijo la señora. «La muchacha siempre me atiende muy bien. No merecía ser tratada así». Williams estaba claramente incómodo. Ser cuestionado por un cliente ya era malo, pero tener otros clientes de acuerdo con la crítica era peor aún. «Miren, señores, ustedes no conocen toda la situación». Williams intentó defenderse. «Conozco lo que acabo de ver», Jorge cortó. «Vi a una empleada tratando de hacer bien su trabajo y siendo humillada por algo que no fue su culpa». Eduarda regresó del almacén con una expresión de cansancio profundo en el rostro. Claramente había escuchado parte de la discusión porque parecía aún más apenada. «El precio es 259 pesos, señor Williams», dijo bajito. Williams digitó el precio en el sistema con movimientos bruscos, claramente irritado por toda la situación. «Listo, puedes continuar». Pero Jorge no había terminado. «Eduarda, no fue culpa tuya. Hiciste exactamente lo que debías hacer». Eduarda miró nerviosamente entre Jorge y Williams, claramente sin saber cómo reaccionar. Era obvio que quería agradecer a Jorge,
pero tenía miedo de las consecuencias. «Gracias, señor», murmuró. Williams estaba visiblemente furioso, pero tratando de mantener la compostura. «Vamos a terminar la atención aquí, por favor». Jorge pagó las compras lentamente, observando cada reacción de Williams. El gerente estaba tratando de demostrar control, pero era obvio que toda la situación había salido de su guión usual. Cuando Jorge terminó de pagar, se volvió hacia Williams una última vez. «Espero que reconsideres la forma como tratas a tus empleados, especialmente a los buenos, como Eduarda». Williams solo asintió rígidamente, las manos cerradas en puños al lado del cuerpo. Jorge salió de la caja, pero se quedó observando de lejos. Como esperaba, tan pronto como creyó que ningún cliente prestaba atención, Williams se acercó a Eduarda otra vez. «En mi oficina, 5 minutos». Jorge lo escuchó susurrarle. Era exactamente lo que Jorge había previsto. Williams iba a tomar represalias contra Eduarda por la situación, aun cuando ella no había hecho nada malo. Era el comportamiento clásico de un abusador. Cuando era confrontado públicamente, descargaba la frustración en la víctima más vulnerable. Jorge decidió que era hora de implementar la fase final de su plan. Siguió discretamente a Williams y Eduarda hasta las oficinas administrativas en el fondo del mercado. Había un pasillo con varias salas y logró posicionarse donde podía escuchar la conversación sin ser visto. «Cierra la puerta», Jorge escuchó decir a Williams. Eduarda entró a la oficina y Jorge activó discretamente el grabador en el bolsillo. «Siéntate ahí». La voz de Williams estaba cargada de rabia contenida. «¿Me quieres explicar qué payasada fue esa? Señor Williams, no hice nada malo». Eduarda comenzó. «¿No hiciste nada? Dejaste que un cliente me faltara al respeto frente a todos. Te quedaste ahí parada como una tonta mientras él me cuestionaba». Jorge sintió que la sangre le hervía. Williams estaba culpando a Eduarda por una situación que él mismo había creado. «No sabía qué hacer», Eduarda dijo, la voz comenzando a quebrarse. «Deberías haberme defendido. Deberías haber dicho que estabas equivocada, que ibas a mejorar. En lugar de eso, te quedaste ahí parada dejando que me humillara». «Pero, señor, realmente no había hecho nada malo. El código estaba dañado de verdad. ¿Me estás contradiciendo ahora? ¿Me estás llamando mentiroso?» Jorge escuchó el sonido de una silla moviéndose bruscamente, como si Williams se hubiera levantado con fuerza. «No, señor, solo estaba explicando». Eduarda estaba claramente llorando ahora. «Mira, Llorica, tú trabajas para mí, no para los clientes. Tu obligación es apoyarme, no quedarte ahí parada mientras cualquier cliente cree que puede enseñarme cómo administrar mi equipo». Jorge no pudo seguir escuchando. Empujó la puerta de la oficina, que no estaba completamente cerrada, y entró. Williams estaba de pie detrás del escritorio, el rostro rojo de ira, señalando con el dedo a Eduarda, quien estaba sentada en la silla, llorando abiertamente. «¿Qué es esto?», Jorge dijo, cerrando la puerta detrás de sí. Williams se volteó completamente conmocionado por la entrada inesperada. «Señor, ¿qué está haciendo aquí? Esta es un área restringida». «Estoy viendo cómo humillas a una empleada que no hizo absolutamente nada malo», Jorge respondió caminando hacia el centro de la sala. «Señor, esto no es asunto suyo. Solo estoy dando retroalimentación a mi empleada». «¿Retroalimentación?», Jorge rió, pero fue una risa sin humor. «Esto no es retroalimentación, esto es abuso. Esto es un hombre inseguro descargando sus frustraciones en una mujer que no puede defenderse». Williams palideció. «Señor, creo que es mejor que se vaya de aquí antes de que llame a seguridad». «Llama», Jorge dijo tranquilamente. «Va a ser interesante explicarles por qué estabas gritándole a una empleada por algo que no fue su culpa». Eduarda miraba entre los dos hombres, claramente sin entender qué estaba pasando.
¿Por qué un cliente la estaba defendiendo con tanta determinación? Williams, Jorge dijo, y había algo en el tono de su voz que hizo que el gerente se quedara completamente inmóvil. ¿Tienes idea con quién estás hablando? Jorge sacó la cartera del bolsillo y mostró una tarjeta de identificación. Jorge Silva, dueño de la cadena de supermercados Silva, tu jefe. El silencio que siguió fue ensordecedor. William se puso blanco como papel, la boca abierta en shock total. Eduarda abrió los ojos enormes, finalmente entendiendo por qué ese cliente había sido tan gentil y protector con ella. Jorge guardó la tarjeta y miró directamente a Williams. Ahora vamos a conversar sobre cómo administras mi mercado. El silencio en la oficina era tan denso que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Williams estaba paralizado, el rostro completamente pálido, como si hubiera visto un fantasma. Eduarda miraba entre los dos hombres, aún procesando la revelación que acababa de escuchar. Jorge Silva, el dueño de la empresa, el hombre que ella había atendido los últimos 3 días, que había sido gentil con ella, que la había defendido contra Williams, estaba ahí en la oficina después de presenciar toda la humillación que estaba sufriendo. Señor Silva. Williams tartamudeó tratando de recuperar la compostura. No sabía que usted estaba aquí. Si hubiera sabido qué. Jorge cortó. ¿Habrías tratado a tus empleados con respeto? ¿Habrías actuado como un profesional en lugar de como un matón? Williams intentó tragar saliva, pero su garganta parecía haberse secado completamente. Señor, ¿puedo explicar? ¿Puedes explicar qué, exactamente? ¿Cómo acabas de gritarle a una empleada ejemplar por algo que no fue su culpa? ¿Cómo la culpaste por no defenderte cuando estabas claramente equivocado? Jorge se volvió hacia Eduarda, quien aún estaba sentada en la silla, las lágrimas secándose en el rostro. Eduarda, puedes irte. Vuelve a tu puesto. No habrá consecuencias por nada de lo que pasó hoy. Eduarda se levantó lentamente, aún en shock. Señor Silva, no hiciste nada malo. Al contrario, hiciste todo bien. Ahora ve a trabajar tranquila. Tengo una conversación que terminar aquí. Eduarda asintió y salió de la oficina, cerrando la puerta detrás de sí. Cuando se quedaron solos, Jorge se sentó en la silla que ella acababa de dejar y miró directamente a Williams. Siéntate, Jorge ordenó. Williams se sentó detrás del escritorio, las manos temblando visiblemente. Señor Silva, por favor, déjeme explicar. Pasé 3 días observándote, Williams, 3 días viendo cómo tratas a los empleados cuando crees que nadie te ve. No hay explicación posible para lo que presencié. Jorge sacó el pequeño grabador del bolsillo y lo puso en la mesa. Incluso nuestra conversación de los últimos minutos está grabada, donde le gritaste a una empleada inocente y trataste de culparla por tu propia incompetencia. Williams miró el grabador como si fuera una serpiente venenosa. Señor, solo estaba tratando de mantener la disciplina. ¿Disciplina? Jorge rió, pero no había humor en la risa. Esto no es disciplina, esto es abuso de poder, esto es acoso corporativo, esto es exactamente lo contrario de todo lo que esta empresa representa. Jorge se levantó y comenzó a caminar por la pequeña oficina. ¿Quieres saber qué descubrí en estos 3 días? Que creaste un ambiente de terror aquí. Empleados con miedo de cometer cualquier error, con miedo de hablar, con miedo incluso de hacer bien su trabajo, porque puedes aparecer y humillarlos por cualquier motivo. Señor Silva, conseguí buenos resultados. Las ventas son irrelevantes cuando estás destruyendo personas para conseguirlas. Jorge se detuvo frente al escritorio. ¿Y sabes qué más descubrí? Que tenías toda la información sobre el historial de Eduarda. ¿Sabías que es una empleada ejemplar? ¿Sabías que los clientes la adoran? ¿Sabías que nunca dio problema alguno?
Williams bajó los ojos, incapaz de sostener la mirada de Jorge. Pero aún así elegiste convertirla en un blanco. ¿Por qué, Williams? ¿Por qué elegiste perseguir exactamente a la empleada más competente que tienes aquí? Yo no estaba persiguiendo a nadie. No me mientas. Jorge golpeó la mesa, haciendo que Williams saltara en la silla. Lo vi. Escuché a otros empleados hablando. Tenías placer en humillarla, especialmente frente a clientes. Jorge se sentó nuevamente, pero esta vez se inclinó hacia adelante, mirando directamente a los ojos de Williams. ¿Quieres saber lo que creo que pasó aquí? Creo que eres un hombre pequeño, inseguro, que encontró en la posición de gerente una forma de compensar tus propias inseguridades, y elegiste a Eduarda como blanco porque sabías que necesitaba el empleo y no podía defenderse. Eso no es verdad, Williams murmuró, pero su voz no tenía convicción. ¿No? Entonces explícame por qué una empleada ejemplar como Eduarda vivía con miedo de perder el empleo. Explícame por qué temblaba siempre que aparecías. Explícame por qué otros empleados me contaron que ya fue amenazada de despido varias veces por cosas insignificantes. Williams se quedó en silencio, las manos entrelazadas en el regazo, mirando hacia abajo como un niño regañado. ¿Y sabes cuál es la parte más patética de todo esto? Jorge continuó. Ni siquiera eres un buen gerente. Los números de esta sucursal están en declive. La rotación de empleados se disparó. Las quejas de clientes se triplicaron. Estás tan ocupado siendo un tirano que olvidaste hacer tu verdadero trabajo. Jorge se levantó nuevamente y fue hasta la ventana de la oficina que daba vista al salón del mercado. Allá abajo podía ver a Eduarda en su caja, atendiendo clientes con la misma gentileza de siempre, a pesar de todo lo que había pasado. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un líder y un tirano, Williams? Jorge preguntó sin voltearse. Señor, un líder inspira a las personas a dar lo mejor de sí. Un tirano obliga a las personas a hacer lo mínimo necesario para no ser castigadas. Creaste un equipo de gente aterrorizada, no un equipo motivado. Jorge se volvió para encarar a Williams nuevamente, y lo peor de todo es que hiciste esto usando mi nombre, mi empresa, mi reputación. ¿Cuántos clientes salieron de aquí con una mala impresión de la empresa por tu comportamiento? ¿Cuántos empleados buenos perdimos porque no aguantaban trabajar bajo tu gestión? Señor Silva, por favor, deme una oportunidad de arreglar esto. Puedo cambiar, puedo mejorar. ¿Cambiar? Jorge volvió a sentarse. Williams, no vas a cambiar. ¿Sabes cómo lo sé? Porque tuviste 2 oportunidades de cambiar solo hoy. Cuando yo te cuestioné en la caja de Eduarda, podías haber admitido que estabas equivocado. En lugar de eso, viniste aquí a gritarle. Jorge tomó el grabador de la mesa y se lo guardó en el bolsillo. Y cuando entré aquí y te vi humillándola, aún trataste de echarme. No mostraste ningún arrepentimiento, ninguna autocrítica. Tu única preocupación era mantener tu poder sobre ella. Pero puedo aprender, señor Silva. ¿Puedo tomar un curso de liderazgo? ¿Puedo? Williams, escucha bien lo que te voy a decir. Jorge se inclinó hacia adelante otra vez. El respeto no es algo que se aprende en un curso. La empatía no es una habilidad técnica que se desarrolla. O tienes carácter o no lo tienes. Y demostraste en los últimos 2 años que no lo tienes. Jorge se levantó y fue hacia la puerta. Junta tus cosas. Estás despedido. Señor Silva, por favor. Williams se levantó rápidamente, el desespero claro en la voz. Tengo familia. Tengo cuentas que pagar. Este trabajo es todo lo que tengo. Jorge se detuvo con la mano en la perilla y se volvió. Williams, deberías haber pensado en eso antes de torturar psicológicamente a personas que también tienen familias y cuentas que pagar. Eduarda también tiene responsabilidades. La diferencia
es que ella nunca usó eso como excusa para maltratar a nadie. Le ruego, señor Silva. La decisión está tomada. Tienes hasta el final del día para limpiar tu oficina. Los documentos de despido estarán listos en 1 hora. Jorge abrió la puerta, pero antes de salir se volvió una última vez. Y Williams, si tratas de alguna forma de perjudicar o intimidar a cualquier empleado de aquí después de mi salida, te garantizo que nunca más conseguirás trabajo en retail en esta ciudad. ¿Está claro? Williams asintió en silencio, las lágrimas comenzando a correr por su rostro. Jorge salió de la oficina y caminó hacia el salón del mercado. Necesitaba conversar con Eduarda, explicar toda la situación, tranquilizarla sobre su futuro en la empresa, pero también necesitaba hablar con todos los demás empleados, dejar claro que las cosas iban a cambiar drásticamente a partir de ese momento. Cuando llegó a la caja de Eduarda, ella estaba atendiendo a una clienta anciana, pero Jorge notó que sus manos aún temblaban ligeramente. La escuchó acercarse y se puso visiblemente nerviosa. «Eduarda», Jorge dijo bajito cuando terminó de atender a la señora. «Necesito hablar contigo cuando puedas tomar un descanso». «Claro, señor Silva. ¿Algo malo?» Jorge sonrió por primera vez en días. «Al contrario, muchas cosas están finalmente bien». Miró alrededor del mercado, observando a los empleados trabajando, algunos aún obviamente nerviosos, otros curiosos sobre qué estaba pasando. En algunas horas, cuando se esparciera la noticia del despido de Williams, ese lugar iba a empezar a transformarse. Jorge pensó en Williams en la oficina, probablemente aún en shock, tratando de procesar que su carrera en la empresa había terminado. Parte de él hasta sentía lástima del hombre, pero la parte mayor, la parte que había visto a Eduarda tratando de contener las lágrimas mientras limpiaba galletas del piso, la parte que había escuchado a Carla hablar sobre el clima de miedo que dominaba el lugar, esa parte sabía que había tomado la decisión correcta. Algunas decisiones en la vida son fáciles de tomar cuando tienes toda la información. Y Jorge tenía todo lo que necesitaba. Un gerente abusivo que destruía a personas buenas, empleados competentes siendo humillados sin motivo, y una empresa que estaba siendo perjudicada por el ego inflado de un hombre pequeño. A partir de ahora, las cosas iban a ser diferentes, muy diferentes. 2 horas después, Jorge estaba reuniendo a todos los empleados de la sucursal en el pequeño auditorio que quedaba en el segundo piso del mercado. Eran casi 40 personas, operadores de caja, reponedores, personal de limpieza, empleados de los diferentes sectores. Todos parecían nerviosos, murmurando entre sí, tratando de entender por qué habían sido llamados para una reunión en medio del horario de trabajo. Eduarda estaba sentada en la primera fila, aún procesando todo lo que había pasado. Cuando Jorge había conversado con ella durante el descanso, explicándole quién era realmente y por qué estaba investigando el mercado, casi no pudo creerlo. El cliente gentil que la había defendido era el propio dueño de la empresa. Jorge se posicionó frente al grupo y pidió silencio. El murmullo cesó inmediatamente, todos los ojos fijos en él. «Buenas tardes, gente. Para quienes no me conocen, soy Jorge Silva, dueño de esta cadena de supermercados». Hizo una pausa por un momento, observando las reacciones. Algunos empleados parecían sorprendidos, otros claramente ya sabían quién era. Se deben estar preguntando ¿por qué estoy aquí hoy? ¿Por qué pedí que todos se reunieran? La respuesta es simple. Pasé los últimos 3 días observando cómo funcionan las cosas en esta sucursal. Jorge vio a varios empleados intercambiar miradas nerviosas. Sabían que algo importante estaba pasando. Y lo que vi me preocupó profundamente. Vi empleados competentes siendo humillados injustamente. Vi personas trabajando con miedo en lugar de trabajar con motivación.
Vi un ambiente que no representa absolutamente nada de lo que esta empresa defiende. Carla, la empleada de limpieza que había conversado con Jorge, estaba en la tercera fila con los ojos muy abiertos. Claramente no imaginaba que ese cliente simpático era el propio dueño. Por eso, a partir de hoy, algunos cambios importantes van a suceder aquí. Jorge hizo una pausa dramática. El primer cambio es que Williams Ferreira ya no trabaja en esta empresa. Fue despedido hace una hora. Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio. Algunos empleados parecían conmocionados, otros visiblemente aliviados. Jorge notó que Eduarda cerró los ojos por un momento, como si un peso enorme hubiera salido de sus hombros. Roberto de la carnicería le susurró al colega al lado: «No puedo creer que finalmente pasó». Varios otros empleados estaban teniendo reacciones similares, como si una nube pesada se hubiera disipado del ambiente. El segundo cambio es que necesitamos un nuevo gerente para esta sucursal. Y ya sé exactamente quién va a ocupar esa posición. Jorge miró directamente a Eduarda. «Eduarda Santos, ¿aceptas la promoción a gerente general de esta sucursal?» El silencio que siguió fue absoluto. Eduarda se puso pálida, la boca abierta de shock. Miró alrededor, viendo a todos los colegas mirándola, y luego volvió a encarar a Jorge. «Señor Silva, yo no tengo experiencia en gestión», tartamudeó. «Tienes algo mucho más importante que experiencia técnica», Jorge respondió. «Tienes carácter, sabes tratar a las personas con respeto, entiendes que liderar es servir, no dominar». Jorge se acercó a ella. «Eduarda, te observé por 3 días. Vi cómo tratas a los clientes, cómo te relacionas con los colegas, cómo reaccionas bajo presión. Eres exactamente el tipo de persona que quiero liderando una de mis sucursales». Eduarda tenía lágrimas en los ojos, claramente emocionada. «Pero, señor Silva, hay gente aquí que lleva mucho más tiempo que yo. Tiempo de trabajo no es sinónimo de competencia para liderazgo», Jorge dijo, mirando a los otros empleados. «El liderazgo se demuestra en las pequeñas acciones del día a día, y tú lo demuestras todos los días». Roberto de la carnicería fue el primero en empezar a aplaudir. «Eduarda se lo merece», gritó. Pronto otros empleados se unieron hasta que todo el auditorio estaba aplaudiendo. Eduarda se cubrió el rostro con las manos, llorando abiertamente. «Acepto», dijo cuando logró recuperar la voz. «Acepto, sí, señor Silva». Jorge sonrió genuinamente por primera vez en días. «Excelente. Ahora hablemos sobre cómo van a funcionar las cosas a partir de ahora». Volvió al frente del grupo. «Primera cosa, el clima de miedo que existía aquí se acabó. Nadie más va a ser humillado por hacer su trabajo. Nadie más va a andar pisando huevos con miedo de ser regañado injustamente. Segunda cosa, quiero que sepan que pueden hablar conmigo directamente siempre que sea necesario. Voy a dejar mi contacto con Eduarda y si alguien tiene alguna preocupación, sugerencia o queja, puede contactarme». Jorge hizo una pausa observando los rostros frente a él. Por primera vez en mucho tiempo, estaba viendo esperanza en los ojos de los empleados. Tercera cosa, vamos a implementar un programa de capacitación en atención al cliente y gestión de personas, porque quiero que esta sucursal se convierta en un ejemplo de cómo se trabaja con dignidad y respeto. Marcos del sector de embutidos levantó la mano tímidamente. «Señor Silva, ¿puedo hacer una pregunta?» «Claro, Marcos». «¿Usted va a estar supervisándonos directamente ahora?» Jorge rió. «No, Marcos, confío en Eduarda para liderarlos. Mi papel es dar apoyo cuando sea necesario, no microgestionar. La idea es que trabajen bien porque quieren, no porque están siendo vigilados». Una empleada mayor, que Jorge había visto trabajando en la panadería, levantó la mano. «Señor Silva, ¿puedo preguntar algo?
¿Qué va a pasar con las personas que se fueron por cómo eran las cosas antes? Ana, ¿verdad? Jorge recordó su nombre. Excelente pregunta. Voy a pedir al Departamento de Recursos Humanos que contacte a todos los empleados que renunciaron en los últimos 6 meses. Si quieren volver y si Eduarda está de acuerdo, los vamos a recontratar. Ana sonrió limpiándose una lágrima. Hay gente buena que salió de aquí llorando, señor Silva. Gente que amaba trabajar aquí. Entonces los vamos a traer de vuelta. Jorge dijo con firmeza. Esta empresa fue construida basándose en la valoración de las personas. Es hora de volver a nuestras raíces. Un joven reponedor en la última fila levantó la mano. Señor Silva, ¿y si alguien no logra adaptarse a la nueva forma de trabajar? ¿Y si alguien está acostumbrado al modo anterior? Jorge miró al joven con interés. Era una pregunta inteligente que mostraba que algunos empleados realmente estaban preocupados por los cambios. Buena pregunta, Bruno. Primero, vamos a dar tiempo y capacitación para que todos se adapten. Segundo, vamos a evaluar cada situación individualmente, pero quiero dejar algo muy claro. Intimidación, humillación y falta de respeto no serán tolerados. Si alguien no puede trabajar en un ambiente basado en respeto mutuo, entonces realmente esta no es la empresa correcta para esa persona. Jorge caminó hasta el centro del auditorio, mirando a todos los empleados. Gente, sé que los cambios pueden dar miedo. Estaban acostumbrados a una forma de trabajar, aunque esa forma no fuera buena para nadie, pero les garantizo que lo que viene es mucho mejor. Eduarda levantó la mano. Señor Silva, ¿puedo decir algo? Claro, Eduarda. Por cierto, ahora eres la gerente. No necesitas pedir permiso para hablar. Eduarda sonrió nerviosamente y se levantó. Quería decirle a todos que sé que algunos de ustedes pueden estar pensando que no merezco esta promoción, que hay gente más experimentada aquí. Eduarda no. Carla la interrumpió levantándose también. Todos aquí sabemos cómo eres. Todos vimos cómo siempre nos trataste bien, cómo siempre ayudaste cuando alguien lo necesitaba. Es verdad, Roberto concordó. Siempre fuiste diferente, siempre respetaste a todos, siempre fuiste justa. Sabemos que vas a ser una buena jefa. Varios otros empleados comenzaron a hablar al mismo tiempo, expresando apoyo a Eduarda. Jorge observó la escena con satisfacción. Eso era exactamente lo que esperaba. Un equipo que se respetaba mutuamente, que reconocía el valor unos de otros. Está bien, gente. Eduarda dijo claramente emocionada. Muchas gracias. Y quiero prometerles algo. Voy a hacer todo lo que pueda para que este sea un lugar donde nos guste trabajar, donde nos sintamos valorados y respetados. Jorge esperó que el murmullo disminuyera antes de continuar. Ahora voy a hablar sobre algunos cambios prácticos que van a ocurrir en los próximos días. Primero, vamos a revisar todos los procedimientos operacionales. Si hay alguna regla o política que consideran innecesaria o perjudicial, queremos saberlo. Eduarda va a hacer una encuesta con todos ustedes. Segundo, vamos a implementar un programa de sugerencias. Si alguien tiene una idea para mejorar la atención, el ambiente de trabajo o cualquier cosa, puede presentarla. Y si la idea es buena, se implementará. Una empleada de limpieza levantó la mano. Señor Silva, ¿y sobre los horarios? A veces tenemos problema con cambio de turno. Habla con Eduarda sobre eso, Sonia. Ella va a tener autonomía total para organizar los horarios de la forma que funcione mejor para todos. Jorge miró a Eduarda. Por cierto, eso es importante. Eduarda, tienes carta blanca para hacer los cambios que consideres necesarios. Obviamente, si es algo que afecte otras sucursales o el presupuesto general, conversamos antes, pero decisiones del día a día, gestión del equipo,
organización del trabajo, todo eso es tuyo. Eduarda se veía aún procesando la responsabilidad que estaba recibiendo. Señor Silva, ¿y si cometo errores? ¿Y si no sé cómo manejar alguna situación? Vas a cometer errores, Eduarda. Todos los cometen. La diferencia es que aquí vas a tener apoyo para aprender de los errores. No vas a ser humillada por ellos. Jorge se dirigió nuevamente a todo el grupo. Y eso vale para todos ustedes. Equivocarse es parte del aprendizaje. Lo que no puede pasar es que alguien sea maltratado por un error honesto. Un empleado más joven que Jorge reconoció como siendo de la sección de frutas y verduras, levantó la mano. Señor Silva, ¿puedo hacer una pregunta medio personal? Puedes. ¿Por qué se preocupó tanto por la situación de Eduarda? Digo, usted es el dueño de la empresa, debe tener muchas cosas de qué preocuparse. Jorge sonrió. Buena pregunta, Rafael. Te voy a responder con toda honestidad. Creé esta empresa con un sueño, que fuera un lugar donde las personas fueran tratadas con dignidad y respeto. Cuando vi lo que estaba pasando aquí, vi que ese sueño estaba siendo destruido. Jorge hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. Pero además de eso, hay algo personal. Mi hija tiene la edad de Eduarda. Si alguien tratara a mi hija de la forma que Williams trataba a Eduarda, me pondría furioso. Y me di cuenta de que cada uno de ustedes es hijo o hija de alguien. Merecen ser tratados de la forma que me gustaría que trataran a mi propia familia. El auditorio se quedó en silencio por un momento. Varios empleados estaban visiblemente emocionados. Señor Silva, Carla dijo, la voz entrecortada. Hace mucho tiempo que nadie nos hablaba como si fuéramos personas de verdad, ¿sabe? Gracias. Jorge sintió un nudo en la garganta. Siempre fueron personas de verdad, Carla. El problema es que tenían un gerente que se olvidó de eso. ¿Y ahora? Jorge continuó recuperando la compostura. Hablemos sobre el futuro. Esta sucursal se va a convertir en un modelo para todas las demás. Vamos a demostrar que se pueden tener excelentes resultados comerciales tratando bien a las personas. Jorge miró a Eduarda. Eduarda, vas a tener todo el apoyo necesario. Voy a designar un consultor en gestión para ayudarte en los primeros meses. También vamos a conseguir cursos de liderazgo, no porque necesites cambiar quién eres, sino porque algunas técnicas pueden ser útiles. Y hay algo más, Jorge dijo, volviéndose al grupo completo. A partir del mes que viene, vamos a implementar un programa de participación en las ganancias. Si esta sucursal alcanza las metas de ventas y de satisfacción del cliente, todos reciben un bono. Un murmullo de emoción recorrió el auditorio. Participación en ganancias era algo que la empresa nunca había ofrecido antes. Pero atención, Jorge continuó. Las metas van a ser justas y alcanzables. No vamos a crear presión innecesaria. La idea es que sean recompensados por el buen trabajo, no castigados por metas imposibles. Roberto levantó la mano. Señor Silva, ¿puedo sugerir algo? Podríamos hacer una encuesta con los clientes, preguntar qué opinan de la atención, qué se puede mejorar. Excelente idea, Roberto. Eduarda, anótalo. Vamos a implementar una encuesta de satisfacción permanente. Jorge miró el reloj. La reunión ya duraba más de una hora, pero quería asegurarse de que todos los puntos importantes fueran abordados. Gente, ¿tienen más preguntas o preocupaciones? Quiero dejar todo bien claro antes de terminar aquí. Una empleada de la sección de bebidas levantó la mano. Señor Silva, ¿y si algún cliente se queja de algo que hicimos? ¿Cómo va a funcionar ahora? Excelente pregunta, Patricia. Primero, vamos a investigar la situación correctamente. Si el empleado realmente cometió un error, vamos a usar eso como oportunidad de aprendizaje, no de castigo. Si la queja es injusta,
Vamos a apoyar a nuestro empleado y si es un malentendido, lo vamos a aclarar con el cliente. Jorge se dirigió específicamente a Eduarda. Eduarda, una de tus responsabilidades como gerente va a ser proteger a tu equipo de clientes abusivos. El cliente siempre tiene la razón, es un mito peligroso. El cliente merece respeto, pero el empleado también. Eduarda asintió vigorosamente. Entendido, señor Silva. Nadie más va a ser humillado aquí, ni por jefe ni por cliente. Exacto. Jorge sonrió. Y gente, una última cosa importante. Si en algún momento sienten que las cosas se están volviendo a como eran antes, si alguien comienza a tratarlos mal, quiero saberlo inmediatamente. Mi teléfono va a estar disponible 24 horas. Jorge sacó algunas tarjetas del bolsillo y se las entregó a Eduarda. Repártelas a todos, y quiero que entiendan, usar ese teléfono no es delación, es protección. Es garantizar que el ambiente sano que estamos creando aquí se mantenga. Ahora, Jorge dijo, volviendo al frente del auditorio, voy a hacerles una pregunta. ¿Quién aquí está emocionado por trabajar mañana? Todas las manos se levantaron inmediatamente, algunas acompañadas de gritos de «yo» y aplausos espontáneos. Jorge sintió una emoción profunda observando a esas personas. 3 días atrás parecían derrotadas, con miedo, trabajando solo por obligación. Ahora había luz en sus ojos, esperanza, ganas de ser parte de algo más grande. Entonces está decidido. A partir de mañana, esta es oficialmente la sucursal más especial de la cadena. Y no porque yo lo esté diciendo, sino porque ustedes la van a hacer especial. Jorge hizo una pausa final. Eduarda, puedes despedir a la gente. Y felicidades, gerente. Te va a ir muy bien. Cuando los empleados comenzaron a salir del auditorio, Jorge notó algo que no veía hacía mucho tiempo. Estaban conversando animadamente entre sí, sonriendo, haciendo planes. Era el sonido de un equipo motivado, de personas que finalmente tenían esperanza en el futuro. Eduarda se acercó a Jorge cuando el auditorio estaba casi vacío. Señor Silva, no sé ni cómo agradecer. No necesitas agradecer, Eduarda. Solo necesitas seguir siendo quien eres. Y recordar que el liderazgo es sobre servir a tu equipo, no sobre tener poder sobre ella. Voy a hacer lo mejor que pueda. Sé que lo harás, Jorge sonrió. Y Eduarda, una última cosa. Mañana vuelvo aquí, pero no como dueño, como cliente. Quiero ver cómo está la atención en la nueva gestión. Eduarda rió. Va a ser un placer atender al señor cliente Jorge. Jorge salió del mercado con el corazón más ligero de lo que había estado en mucho tiempo. 3 días atrás había descubierto un problema serio en una de sus sucursales. Hoy había comenzado la solución y, más importante, había dado a personas buenas la oportunidad de mostrar de qué eran capaces. A veces la justicia llegaba de forma simple, poniendo a las personas correctas en los lugares correctos y quitando a las personas incorrectas de los lugares donde podían hacer daño. Y Jorge Silva durmió bien esa noche, sabiendo que había decenas de empleados que también dormirían bien por primera vez en mucho tiempo. Fin de la historia.